Capítulo 8. El reino de Afabel. El día del juicio 2. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Volvamos a la alegoría del reino de Afabel para descubrir lo que pasó con Egoísta y Caridad. Aprenderemos aspectos importantes del juicio a los creyentes. Uno de ellos es que no todos los creyentes recibirán la misma recompensa. El juicio de los creyentes. El juicio se realizó por la mañana, a poco de que los endelitas llegaran al gran salón. Unos 500 endelitas esperaban en la sala de la vida, anticipando con ansias su primer encuentro con el rey Jalín. Tanto Caridad como Egoísta habían visto allí amigos viejos y nuevos, y estaban conversando con ellos cuando de repente la guardia real entró en el salón. Toda conversación cesó cuando el guardia en jefe se dirigió al grupo. Pronto estarán cara a cara ante su rey. Él siempre los ha amado y con ansias con ansias esperó este día en que estuvieran juntos. Aunque nunca lo han visto, él sí los vio. Ha visto sus corazones y discernido su fruto. Conoce sus corazones, motivos, pensamientos, sentimientos y obras. Nada le es oculto. Sepan que su juicio es justo. Nadie será tratado con injusticia ni ofendido. El guardia en jefe procedió a instruirles en cuanto a cómo serían llevados al gran salón, además de darles indicaciones sobre el necesario protocolo cuando estuvieran dentro. Cuando terminó, les dijo: el primero en ir ante el rey Jalín será Egoísta. Da un paso al frente para que te escoltemos hasta el gran salón. Egoísta y su juicio. Egoísta supuso que le habían llamado primero a causa de su posición como alcalde en Endel. Se sentía confiado pensando que le recompensarían muy bien por su liderazgo en el reino de Endel, que pertenecía al rey. Recordaba que las enseñanzas de los antiguos escritos hablaban de recompensas y posiciones de autoridad en Afabel para quienes fueran considerados fieles en Endel. Había visto cómo prosperaba su comunidad durante su mandato de 2 años como alcalde. Estaba muy confiado mientras avanzaba para encontrarse cara a cara con el rey. Se abrieron las puertas del gran salón y Egoísta fue escoltado hasta la presencia del rey. Le sobrecogió la grandiosidad de este auditorio tan enorme. Notó que estaba casi repleto. Todos los asistentes estaban de pie. Egoísta se preguntó por qué habría aquí y allá algunos asientos vacíos. Pero pronto desechó esta interrogante, razonando que se debía a que los ciudadanos se sentaban donde más les gustaba, sin un orden preestablecido. Allí, a gran distancia, vio el trono de Jalín y observó que era más majestuoso de lo que jamás habría podido imaginar. También vio tronos más pequeños y supuso, con acierto, que pertenecían a los vicegobernantes de Jalín. Su corazón dio un salto. Todavía había asientos sin ocupar allí. Estaba seguro de que le asignarían uno de los tronos vacantes. Un viejo amigo. Mientras Egoísta avanzaba, le asombró ver la gloriosa transformación en el aspecto de los ex-endelitas que hoy eran ciudadanos de Afabel. A unos pasos del trono reconoció a un viejo amigo, que estaba ubicado cerca del fondo del auditorio. Se llamaba Social y había sido propietario de un restaurante que Egoísta frecuentaba. Miró al guardia en jefe como para preguntarle si podía hablar con él. El guardia asintió, dándole permiso. Egoísta se acercó y los dos se abrazaron. ¿Cómo has estado, Social?, le preguntó Egoísta. Muy bien, respondió el viejo amigo, pero ya no me llamo Social, ahora me llamo Contento. El señor Jalín me dio este nombre nuevo, como lo hace con todos sus siervos cuando se presentan ante su trono. Afabel es más maravilloso de lo que podríamos haber soñado jamás. Este gran salón es solo un preludio a la belleza, el esplendor y la grandiosidad de la magnífica ciudad. El rey es más agradable, amoroso y majestuoso que cualquier persona que hayas conocido. Estoy muy agradecido de conocerle y servirle. Es un honor estar en su reino, mejor que cualquier cosa que hayamos conocido jamás. Si en Endel hubiera sabido lo que sé hoy, habría vivido de manera diferente, más concentrado en agradar al rey. Habría vivido como mejor ciudadano durante mi corta estadía en Endel. Si lo hubiera hecho hoy estaría más cerca del rey. ¿A qué te refieres? Eras un gran ciudadano de Endel, replicó Egoísta. Tenías uno de los mejores restaurantes y auspiciaste muchos eventos de la comunidad. Con frecuencia donaste dinero y alimentos a campañas de recaudación de fondos. Hasta sacrificabas noches de ganancias para hacerlo. Contento negó con la cabeza. Todo eso lo hice para granjearme la aceptación y el reconocimiento de la gente. También porque sabía que atraería a más clientes.
al restaurante. Mi motivo no era bendecir a otros, sino asegurar mi éxito. Tendría que haber prestado más atención a las palabras de Jalín cuando nos decía: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Yo donaba esas cenas para beneficio mío y no por el bien de la comunidad. Quería moverme entre los influyentes de Endel. Egoísta siguió indagando. Pero con frecuencia donabas a la escuela de Endel. ¿No te mereció favor a los ojos de Jalín? Contento respondió: sí, donaba a la escuela de Endel, aunque no en proporción al éxito de mi negocio. En realidad, solo daba un pequeño porcentaje. Guardaba y acumulaba gran parte de las ganancias del restaurante porque temía fracasar. Esto estaba vinculado a mi deseo de vivir la buena vida. Mis verdaderas intenciones eran las de protegerme a mí mismo y lo poco que quedaba era para acallar mi conciencia. Sentía que tenía que hacerlo porque nuestros maestros tantas veces mencionaban la importancia de dar al dinero al reino y a los necesitados, porque nuestros maestros tantas veces mencionaban la importancia de dar al reino y a los necesitados. Terminaba dando motivado por la culpa, por obligación y no por compasión o amor. Contento continuó. Olvidé la ilustración de Jalín acerca de la viuda que amaba el reino de Afabel. Recuerda que dijo: entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces Egoísta pensó en todas las cenas y fiestas que había dado en su casa. Allí no había habido pobres ni desafortunados y recordó los $5,000 que dio para callar a quienes sentían desilusión por su decisión de dar el terreno a la gran tienda y no a la escuela. En ese momento había pensado que era mucho dinero, pero ahora le avergonzaba haber dado tan poco. ¿Cómo podría Jalín considerarlo justo? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por otro comentario de Contento. Si hubiera sentido pasión sincera por Jalín y su pueblo habría dado de mi tiempo para servir en la escuela. Si todos hacen su parte, la carga es más liviana, pero si deben soportarla pocos, es más pesada. Si se implementara el designio de Jalín, nadie estaría sobrecargado. Los pocos que cargaban con este peso pesado han sido recompensados ricamente. El punto es que lo poco que di, lo di para acallar mi conciencia a causa de mi falta de compromiso con el reino de Jalín. Cuando repasaron mi vida fue evidente y claro para todos que había vivido más en pos de mi comodidad, seguridad y reputación que para la gloria de Jalín. Ahora soy uno de los ciudadanos menos importantes en esta ciudad, aunque igual me siento sobrecogido por su bondad y por lo mucho que me ama. En realidad no merecía nada de lo que recibí de él, pero como descubrirás pronto, su amor y generosidad están más allá de nuestra comprensión. Estoy endeudado con su desmesurada bondad y lo estaré por el resto de mis días. Atónito, Egoísta espetó: ¿cómo que uno de los ciudadanos menos importantes? ¿Hay un sistema de clases aquí? Contento sonrió y dijo: sí, algo así. Nos enseñaron eso en Endel, aunque muchos nunca lo tomamos en serio. Aún así, en el fondo lo sabíamos. De hecho, tú también pensaste en esta verdad cuando entraste en este auditorio. Oí lo que pensabas. Piensas que bien podrían asignarte un trono. Lo sabes por los antiguos escritos que nos enseñaron en las clases, aunque dudo que hubieras reconocido creerlo mientras estabas en Endel. Quienes fueron fieles a Jalín durante nuestra corta estadía en Endel son los líderes y ciudadanos con las posiciones más interesantes en esta sociedad. Viven en la sección más hermosa de la ciudad y tienen el privilegio de interactuar con el rey a menudo. A los que vivíamos para nosotros mismos en Endel se nos han asignado posiciones en las afueras de la ciudad. Eso también se ve en este auditorio. Los que estamos en el fondo somos los que vivimos en las planicies. Se nos asignaron los trabajos más intensivos y duros. Somos los menos importantes en el reino. Quienes ocupan las secciones del medio viven en las montañas, con posiciones más creativas, y los que están al frente y ocupando los tronos viven en el centro regio. Allí vive el rey y tienen el privilegio de vivir y trabajar junto a él. Son los más grandes en el reino. Contento entonces concluyó: mi amigo egoísta, has de saber que Jalín es un líder justo y amoroso. Lo que sea que te dé es tu recompensa. Ninguno de nosotros tendría una vida como la que hay en las partes menos importantes de la ciudad si no fuera por él. Dicho esto, Contento volvió a su lugar dando un paso atrás.
El guardia en jefe entonces, con un gesto, indicó a Egoísta que siguiera avanzando hacia el trono. Un maestro popular. Egoísta avanzó unos pocos pasos más y notó a otro a quien conocía y admiraba. Su nombre era Motivador. Había sido antes maestro en la escuela de Endel y Egoísta lo consideraba sobresaliente. Era informativo, claro, y siempre inspiraba a Egoísta cuando hablaba. Este fabuloso instructor enseñaba de manera que los estudiantes se sintieran animados, bien consigo mismos. Los otros maestros también animaban, pero a veces parecían un poco severos y sus palabras causaban un profundo sentido de dolorosa convicción. No eran así las clases con motivador. Uno siempre se sentía muy bien al salir de sus clases. De hecho, por mucho era el maestro favorito de Egoísta. Egoísta volvió a mirar al guardia en jefe buscando autorización para dirigirle la palabra a este ex maestro. El guardia volvió a sentir en señal de afirmación. Egoísta se acercó a Motivador y se saludaron con afecto. Entonces no pudo sino preguntar, ¿por qué estás en las filas del fondo? Esta es mi posición y mi lugar. Soy uno de los ciudadanos menos importantes de Afabel. Vivo en las planicies y trabajo como plomero. ¿Qué? Preguntó Egoísta. Pero si eras uno de los mejores maestros de Jalín, ¿cómo puede ser que seas aquí uno de los ciudadanos menos importantes? Tendrías que estar ocupando uno de esos tronos. Hay varias razones por las que no estoy en un rango superior en esta gran asamblea, ni gobernando con Jalín. En honor a los viejos tiempos voy a contarte cuál fue el origen de mi estupidez. ¿Recuerdas que a todos a quien prometía su vida recuerdas que a todo quien prometía su vida a Jalín se le comparaba con un constructor? Se nos enseñó esto en la escuela. Una de nuestras responsabilidades más importantes en Endel era la de edificar las vidas de los demás. Se hacía por medio de los mensajes que comunicábamos de palabra, conducta o acción. Sin embargo, como instructor se me dio un gran privilegio y una gran responsabilidad. Tenía que enseñarles a los estudiantes los principios y caminos de Jalín. Sin embargo, fracasé como maestro en muchos aspectos. Ante todo, mis enseñanzas no eran equilibradas. Solo ponía énfasis en los aspectos positivos del servicio a Jalín y motivaba a muchos de mis estudiantes a buscar solamente el éxito sin tomar en cuenta los efectos a largo plazo. Y no les enseñaba que el verdadero y más alto objetivo en la vida era el de agradar a Jalín. Les enseñaba cómo usar sus caminos para prosperar en la vida. En consecuencia, jamás les advertí de las trampas y tretas de nuestra sociedad. Los antiguos escritos establecían con claridad que tenía que predicar el entero consejo de Jalín, lo cual incluía: a este Jalín proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Enseñé, pero no advertí. Al ser un maestro exclusivamente positivo, jamás enseñé las saludables advertencias y así edifiqué muchísimas vidas que produjeron muy poca gloria a Jalín, al decir esto bajo la cabeza. Y muchos de ellos están en la perdición. Al ver el asombro en el rostro de Egoísta, el maestro insistió en este punto. Sí, cayeron en la perdición. Muchos hoy habitan la olvidada tierra de Solo, en parte debido a mis enseñanzas faltas de equilibrio. No les di a los estudiantes lo que necesitaban, les di lo que querían. No quería perder su aceptación ni mi popularidad. Es la razón por la que edifiqué mal. No señalé ni arranqué de raíz las partes débiles o en falta que pudiera haber en sus vidas. Todo lo cubrí con lindas palabras que sirvieron solo para alimentar sus deseos egoístas de beneficio y placer. Recuerda la advertencia que los antiguos escritos dan a los instructores. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros se recubrían con lodo suelto, di a di a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Muchos estudiantes se erigieron y refugiaron sus vidas en las cosas temporales y yo en el fondo de mi conciencia sabía que las paredes eran endebles, pero aún así no les advertí. Decía que todo estaba bien, aun cuando no lo estaba. Les alenté y solidifiqué su engaño, y aunque algunos lograron entrar en Afabel, me conduelo por los que están en Solo. En cuanto a los que entraron en Afabel y que solo abrazaron las enseñanzas positivas, aquí su voz se convirtió en un susurro. Muchos están en estas filas del fondo, desperdiciaron sus vidas y sus esfuerzos se consumieron en el fuego ante este tribunal. Egoísta quiso saber. ¿Cómo dices? ¿Quemados ante el tribunal? Sí, le contestó el maestro. ¿No recuerdas los antiguos escritos?
Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Qué fuerte. El famoso maestro prosiguió. El fundamento del que hablaba el antiguo apóstol es el señorío de Jalim, que ambos sabemos es la única forma en que una persona puede entrar en este reino. Cuando pertenecemos con sinceridad a nuestro rey, hemos de edificar sobre este fundamento. Al medirla con los antiguos escritos, mi vida no llegó a cumplir con sus expectativas y fallé en el área de mi influencia sobre aquellos a quienes enseñaba. No usé mi autoridad para impactar a estos estudiantes para la gloria de Afabel, y fue inevitable entonces que perdiera mi recompensa. Recuerda lo que dijo el gran maestro de antaño, Pablo, en cuanto a quienes había sido llamados a influir en los demás. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Yo conocía bien las verdades de Jalín cuando empecé a enseñar, pero luego permití que la inseguridad, el deseo de ser aceptado por los demás y por último el orgullo me desviaran de todo ello. No pasó mucho tiempo antes de que me apartara de todo lo que sabía. Con el tiempo empecé a vivir lo que predicaba. Al apartarme cada vez más perdí de vista las advertencias de Jalín en mi vida personal. Vivía engañado y no lo sabía. La perspectiva de la popularidad y el favor aquí es muy diferente de la de Endel. Gran parte de lo que allí era considerado grande, aquí no importa para nada. Egoísta entonces preguntó, motivador, mi amigo me dijo que Jalín cambia nuestros nombres. ¿Cómo te llamas ahora? El maestro sonrió. Mi nombre es Humillado. Con esto bajó la cabeza y dando un paso atrás regresó a su puesto. Egoísta se volvió hacia la guardia en jefe, hacia el guardia en jefe, quien asintió afirmando como cierto todo lo que Humillado había dicho. Egoísta siguió avanzando hacia el trono. Ya no se sentía tan confiado como cuando le llamaron. Reflexionó sobre su vida, que le había motivado. ¿Había gobernado para la gloria de Jalín o movido por la propia ambición? ¿Cómo había vivido? ¿En línea con las palabras de Jalín o engañado creyendo otra cosa? ¿Edificaba a otros o los utilizaba para edificar su propio éxito? Un gobernante. Egoísta ahora pasaba por el sector medio del gran salón. Notó que los ciudadanos se veían más regios, por increíble que le pareciera esta posibilidad. Todos le miraban con mucho amor y aceptación. En sus miradas y expresiones encontraba consuelo. Esto le ayudó inmensamente porque se sentía bastante inseguro con respecto a sí mismo y lo que habría de enfrentar. Le pareció que el camino hasta el trono tomaba años. Con cada paso revisaba muchísimos de los aspectos de sus años en Endel. Todavía tenía esperanzas de que le asignaran un puesto de autoridad junto a Jalín a causa de su éxito como alcalde. Ahora estaba en medio de los vicegobernantes de Jalín. Observó las regias vestiduras y las coronas que adornaban sus cabezas. En sus manos llevaban sendos cetros. Eran de veras los ciudadanos más regios de esta gran ciudad. Le asombró que alguien pudiera verse tan glorioso siendo un mero ser humano. Vio a la ex secretaria de uno de los concejales. ¿Por qué ella está ocupando uno de los tronos?, se preguntó egoísta. La mujer jamás se había destacado en nada. Se había graduado un año antes que él. En realidad no la conocía en persona porque la joven era bastante reservada, callada, seria. Callada sería el adjetivo más indicado. La mujer avanzó y el guardia en jefe se detuvo e hizo una reverencia. Ella saludó a Egoísta abrazándolo y con una cálida sonrisa. Bienvenido a Fabel, Egoísta. Soy paciente. Jalín me pidió que hablara contigo antes de que te presentes ante él. Soy una de sus autoridades en la Fabel. Egoísta dijo sin pensar, ¿tú? ¿Una de sus autoridades? ¿Cómo podrías gobernar? Jamás hacías nada en Endel. Se sonrojó al notar lo insensible y desubicado de su comentario. Paciente asintió, como entendiendo. Que no te avergüencen tus palabras. El engaño no se puede ocultar en este salón, ni en la gran ciudad. Solo estás siendo sincero. En Endel te importaba la imagen y la reputación. Esto entrena a muchos para que hablen con palabras engañosas, sin darse cuenta de su necedad.
Aquí las palabras son muy importantes, pero pesan más todavía nuestros motivos e intenciones, y en este lugar son siempre evidentes. Pronto lo aprenderás porque serás juzgado por cada palabra que hayas pronunciado en Endel. ¿Por cada palabra? Gritó Egoísta. ¿Te refieres a cada una de mis palabras en cada una de mis conversaciones? Sí, cada palabra, respondió Paciente. Recordarás lo declarado por el señor Jalín en los antiguos escritos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras ociosas son vanas, inútiles, dichas sin cuidado. Todo esto es contrario a la naturaleza de Jalín. Egoísta cuestionó esto. Siempre pensé que tendría que rendir cuentas por las grandes mentiras o grandes verdades que hubiera pronunciado, junto con las buenas obras e importantes logros alcanzados. Pensó un momento y luego añadió, ¿a qué me enfrentaré ahora? Paciente le contestó. Los antiguos escritos dicen con claridad, cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. Así que, sí, no solo serás juzgado por todo lo que hayas hecho o por todas tus obras, sino por cada palabra, y esto incluye las malas, las buenas y también las ociosas, las vanas y todo lenguaje inútil que haya salido de tus labios. Pero no se examinarán solo tus palabras y acciones, sino tus motivos. Serás juzgado también por tus pensamientos. No olvides que el juicio de Jalín es recto porque escudriña la mente y el corazón. Y él mismo dice, yo, Jalín, busco en los corazones y examino los motivos secretos. Yo doy a todos la debida recompensa, de acuerdo a lo que sus acciones merezcan. No solo se examina cada acción y cada palabra, sino también las intenciones que hay detrás de ellas. Paciente siguió hablando. Por eso te asombra tanto verme en uno de los tronos. Me juzgaste según mis logros a la luz de Endel. El juicio de Jalín es bajo una luz diferente, la que ahora está empezando a ver y pronto verás de manera vívida. Mi querido hermano, recibirás una justa recompensa por tu vida en Endel. ¡Auch! Egoísta, jamás había pasado por algo así, por una verdad tan dura, aunque saturada de tanto amor, un amor como nunca antes había conocido. Ahora sabía que Jalín debía ser un rey amoroso y compasivo. Acababa de probar una medida de ello de parte de una de sus autoridades subordinadas. Esto era corrección, envuelta en amor. Supo que el amor no tenía que ver con agradar a los demás. El amor equivalía a la verdad. Paciente inclinó la cabeza. Tu rey te espera. Con eso, volvió a su trono y el guardia en jefe hizo señas a Egoísta para que avanzara hacia el trono él solo. La guardia esperaría en el escalón más bajo, donde estaban ubicados los tronos de los vicegobernantes. Egoísta ante Jalín. Como le habían instruido, Egoísta subió con cautela los escalones que llevaban al estrado que había justo por debajo del majestuoso trono. Nadie en toda esta asamblea era tan apuesto, regio y majestuoso como Jalín. Su esplendor era cautivante y maravilloso a la vez. Egoísta, jamás había visto a alguien con este hombre, como este hombre. Supo de inmediato que nadie podría resistirse a su sabiduría y fuerza. Al mirar a Jalín a los ojos por primera vez, Egoísta reconoció que el rey era más tierno y más aterrador de lo que podría haber imaginado. Su mirada penetrante atravesó a Egoísta. Él se sintió desnudo y era evidente que nada se quedaba oculto. Había perdido toda confianza en un juicio favorable, pero ya no le importaba. Ahora quería la verdad más que ninguna otra cosa. Jalín dijo, bienvenido a mi reino, Egoísta. He estado esperando mucho este momento. Gobernaste sobre mi pueblo en Endel. ¿Eres digno de gobernar y ocupar uno de los tronos de Afabel? Este hombre normalmente confiado, que tenía en todo momento la palabra adecuada, ahora no sabía qué decir. En el pasado había sentido que podía ser un gran líder, pero después de sus conversaciones aquí, imaginó que su idea no era más que un engaño. Jalín le preguntó a uno de sus subordinados en el gobierno, el que más cerca estaba, ¿a cuántos ciudadanos impactó Egoísta para el reino? Solo se escucharon unos pocos nombres. Egoísta se sintió perdido, sin palabras ante esta revelación. El rey entonces preguntó al mismo funcionario, ¿a cuántos impactó Paciente para este reino? Casi 5.000, mi señor. Pero ¿cómo puede ser? Balbuceó Egoísta, si ella era solamente una secretaria y yo el alcalde. ¿Cómo puede ser mi cantidad tanto más baja que la de ella? Jalín contestó con tono firme, es que no preguntaste cuántos fueron influenciados, sino a cuántos influenciaron para el reino. Su tono se hizo más suave, aunque conservando la firmeza. Tu ex maestro motivador y hoy llamado humillado
Tuvo más influencia en la vida de los demás de la que tuviste tú. Sin embargo, muy poco de ello se extendió hacia este reino. Por eso no es gobernante en la ciudad. La influencia que soporta la prueba de este tribunal está en línea con mis caminos y mi reino. Jalín continuó. Permíteme contarte de qué modos paciente influyó sobre 5.000 personas. Con alegría dio a la escuela tanto dinero como servicio, y por eso todos los beneficiados por el ministerio de la escuela se le acreditan. Egoísta, replicó. Pero yo también di dinero a la escuela. Jalín le contestó. Tus contribuciones estaban motivadas por la necesidad de acallar tu conciencia, o buscaban mantener o reparar tu reputación. Por eso recibiste plena recompensa en Ender. Paciente, en cambio, dio motivada por su pasión por el reino y por su amor a los demás. Paciente hizo que viniera a mi servicio un hombre llamado Brutal. En este momento está en la sala de la vida esperando ser juzgado. Cambiaré su nombre por Evangelista porque se convirtió en gran comunicador de mis caminos. Personalmente influyó sobre 1.000 vidas para gloria del reino. Todas esas vidas que edificó se acreditan a la cuenta de paciente porque fue ella quien lo trajo hacia mí y, y apoyó la escuela que le brindó capacitación. Egoísta recordaba a Brutal, a quien había conocido en Endel. Después de su conversión le pareció que Brutal era demasiado vehemente en sus creencias. Escribía como colaborador del periódico de la comunidad y muchas veces en su columna mencionaba la falta de compromiso con el reino que veía en los ciudadanos. También llamaba a los endelitas a enviar correos electrónicos o a telefonear a los concejales pidiendo su apoyo para la aplicación de la escuela. Dio a conocer su desagrado cuando Egoísta cambió su voto negándose a otorgar el terreno a la escuela. Por eso a Egoísta no le había gustado Brutal. Ahora se sentía avergonzado porque veía que todo aquello que Brutal había estado defendiendo era para el avance del reino. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Jalín continuó mostrándole de qué otras maneras Paciente había influido en las vidas de ciudadanos endelitas, en pos del avance del reino. Eran muchas cosas pequeñas, pero que sumadas representaban muchísimo. Trataba a todos con bondad porque su corazón era puro y estaba lleno de amor. Era generosa con quienes tenían necesidades, pero también era muy decidida en su posición de defensora de la verdad. Mientras el rey hablaba de Paciente, repasó en detalle la vida de Egoísta. Como había dicho Paciente, evaluó cada motivo, palabra y acción. Egoísta vio el bien que había hecho en nombre del rey, pero se sintió sobrecogido al notar cuántas de sus acciones habían estado motivadas por las ansias de proteger su reputación o lograr algo para sí. Para cuando terminó la revisión, Egoísta sentía que su destino no era bueno. Clamó ante el rey. Merezco ser castigado por el resto de mi vida. Merezco ir a solo. He desperdiciado demasiado y producido muy poco a cambio de los talentos y responsabilidades que tenía. El dolor que sentía era indescriptible. Lloraba sin poder contener las lágrimas. Este hombre, que había entrado al gran salón sintiéndose tan confiado, ahora parecía estar buscando al menos una brisa de hierba de dónde sostenerse para no caer. Lo único que le quedaba era la esperanza de encontrar misericordia, pero aún esto le parecía poco probable. Sabía qué cosa merecía. Se preparó para oír al rey, que seguramente lo sentenciaría a solo. Después de unos minutos de abrumador silencio, el rey habló. Egoísta, eres mi siervo. Creíste en mí y te sujetaste a mi señorío. Aun habiendo desperdiciado tanto, te amo y te doy la bienvenida a mi reino por el resto de tus días. Oh, qué chido. Egoísta no podía creerlo. Levantó la mirada y entonces no pudo ya contener los sollozos, no de pena, sino de gozo. Es que la bondad y misericordia del gran rey eran demasiado para él. En apenas una fracción de segundo entendió, con claridad, mucho de lo que había oído decir del carácter de Jalín. Tan solo segundos antes había sentido dolor y angustia profundos como nunca antes. No merecía nada más que ser exiliado. Merecía ser condenado. La revisión de su vida lo demostraba, pero ahora, con las palabras más tiernas y bondadosas, oía decir a este majestuoso rey que era bienvenido a la magnífica ciudad, qué misericordia, qué amor maravilloso. Egoísta vio cómo casi todo lo que había hecho en Endel era consumido por las llamas. Aún así oyó, te amo y te doy la bienvenida a mi reino. Entendió que lo que su amigo contento le había dicho era cierto. Cualquier cosa que pudiera recibir sería mucho más de lo que merecía. El rey habló de nuevo.
Egoísta, ya no te conocerán por tu nombre anterior. Te doy un nuevo nombre. En mi reino se te conocerá por el nombre de Modesto, porque no tienes pretensión alguna. He preparado una residencia para ti en las planicies y tu oficio será el de paisajista. Aunque no serás gobernador en esta ciudad, me ayudarás a gobernar los reinos periféricos. ¿Gobernar contigo los reinos periféricos? Preguntó Egoísta. Jalín respondió. Todos los que viven en esta ciudad son gobernantes. Mi reino se extiende hasta los confines de la tierra. Hay muchas otras ciudades en mi reino. Los ciudadanos de esas ciudades periféricas no han pasado por el entrenamiento de Endel, como sí sucedió con los ciudadanos de Afabel. Tampoco han pasado por el juicio. En consecuencia, no tienen las capacidades superiores que tienen los ciudadanos de esta ciudad. Aunque no serás líder en la ciudad de Afabel, serás mi asistente en la administración de mi gobierno global. Tu tarea específica será la de liderar a través del servicio y la capacitación a todos los paisajistas de las 20 ciudades del continente de Benjila. Egoísta inclinó la cabeza y lloró. Le sobrecogía la bondad del rey. El rey se dirigió hacia una mesa y tomó un objeto. Luego se volvió para acercarse a Modesto. Caminó por la plataforma y dijo, ahora toma y come de este fruto. Modesto tomó el fruto de la mano de Jalín y lo comió. Era el fruto más delicioso que hubiera probado jamás. Parecía aclarar sus pensamientos y también lo que había en su corazón. Su mente desbordada de amor y deseo de servir mientras comía. Se estaban lavando su dolor y sus oscuros pensamientos. Se sentía lleno de vigor, feliz y repleto de fe y esperanza. No le tomó mucho tiempo llegar a la conclusión de que era el fruto del famoso árbol de la vida del que los maestros hablaban en clase. Se le dibujó una enorme sonrisa en el rostro mientras Jalín lo observaba con placer. Entonces Jalín dijo, vuélvete y mira a tu familia. Modesto se volvió con mucho cuidado. También sentía un poco de vergüenza porque todos habían visto y oído los detalles de su vida. Cuando estuvo de frente al auditorio, la multitud estalló en aplausos y gritos de alegría. Se oía música y los ciudadanos bailaban de contentos. Modesto casi no podía creer este amor, esta aceptación de parte de los ciudadanos del reino. Era la medicina que sanaba por completo todos sus errores de Endel. Ahora todo estaba claro para él. Al darse vuelta, captó la más gloriosa y gozosa sonrisa en el rostro de Jalín. Entonces notó su mirada. Expresaba tal amor por Modesto y tanta calidez que el hombre no recordaba haber sido mirado de tal modo nunca antes. Ahora podía oír los pensamientos de Jalín, así como paciente y los demás podían oír los suyos. Eran pensamientos de aceptación, deleite y anticipación de años de dicha para este ciudadano al que tanto amaba. Modesto cayó de rodillas y agradeció al rey. El rey lo tomó de la mano para que se pusiera de pie. Lo abrazó y con una gran sonrisa le dijo, bienvenido, amigo. Luego lo escoltaron hasta su lugar, al fondo del auditorio, para esperar el juicio de sus compañeros senderitas. Sus lágrimas habían sido enjugadas, ya no había pena ni dolor ni llanto, las cosas viejas habían pasado. El juicio de caridad. Pasaba el tiempo esa mañana y todos los ciudadanos ya habían sido llamados a salir de la sala de la vida, todos excepto Caridad. Se quedó sola. No le molestó porque en la habitación había muchos libros hermosos de autores de la ciudad. Estaba leyendo la segunda crónica de Afabel cuando el guardia en jefe vino a buscarla. El guardia en jefe habló. Caridad, tu rey te espera. Su corazón galopaba de gozo. Ahora tendría el privilegio de ver a aquel que anhelaba ver y amar. Había esperado durante años este momento. Era hora ya. El guardia sonrió cuando ella se le acercó y juntos avanzaron hacia el gran salón. Cuando se abrieron las puertas del gran salón, Caridad quedó sobrecogida por la magnificencia que se desplegaba ante sus ojos, pero tenía la mirada fija en el trono de Jalín. Lo único que podía ver desde donde estaba era su silueta. Con la mirada recorrió a los asistentes ciudadanos regios de Afabel. Oh, son personas excepcionales, pensó. ¿Cómo podría llamarnos contemporáneos míos? Notó que todos se inclinaban a su paso. ¿Por qué harían algo así estos hombres y mujeres tan importantes? Eran apuestos, bellísimos, con sus vestimentas de gloriosa belleza, que se hacían más elaboradas y hermosas a medida que avanzaba hacia el trono. Parecían sobrehumanos. ¿Cómo podía ser que se inclinaran ante alguien y tan luego ante ella? Reconoció a varios de los ciudadanos de Endel. Sus sonrisas se mostraban entusiastas, llenas de amor por ella. Quería detenerse para abrazar a cada uno, pero algo le indicó que no era el momento adecuado. Notó a Cruel y no pudo más que detenerse. Corrió hacia él y lo abrazó.
Ambos se regocijaron juntos. Después del abrazo, Cruel se inclinó ante ella y dijo, bienvenida a tu nuevo hogar, Caridad. Caridad dijo, ¿por qué te inclinas ante mí, Cruel? Yo no soy un dios para ser adorada. El regio ciudadano, el regio ciudadano respondió, hay una diferencia entre la adoración y la honra. Solamente el Señor es digno de adoración, pero en este reino honramos a quienes en Endel fueron buenos servidores. También honramos a los que nos gobiernan. No entendíamos en Endel la importancia de la honra. Caridad, tú me serviste en Endel. Si no hubiera sido por tu obediencia al rey, yo no estaría aquí. Estaría en la olvidada tierra de Solo. Ante todo, estoy endeudado y agradecido al rey, pero también te debo y te agradezco esto a ti. Será un placer para mí servirte y honrarte durante el resto de mi vida. Luego continuó. Caridad, ya no me llamo Cruel. El señor Jalín cambió mi nombre ante este tribunal de Cristo. Ahora me llamo Reconciliado. Soy quien posiblemente haya recibido la más grande misericordia de nuestro Señor. Caridad dijo entonces, Reconciliado, qué nombre tan magnífico. Querido amigo, no llegué a ti en Endel para que me sirvieras a cambio. Lo hice porque te amaba y me importaba tu vida y tu destino. Justamente por eso te honraré y serviré. Serás ricamente recompensada por el rey. Te esforzaste siempre por amor a Jalín. Nunca buscaste el reconocimiento de los demás ni recompensa alguna. Jalín se deleita en quienes llegan a otros con su amor. Era muy importante que mientras estábamos en Endel comprendiéramos su corazón y no solo su visión. Hiciste ambas cosas, querida hermana, y los motivos de tu corazón los impartiste en el mío. Por eso es que con tal pasión llegué a tantos en mi última semana en Endel. Ahora se me ha recompensado ricamente por mi labor, aunque fue breve. Caridad sonrió. Reconciliado. Estoy tan feliz por ti. Te serviré el resto de mi vida. Caridad, ya hablas como quien ha vivido en Afabel ya durante años, respondió reconciliado. En esta gran ciudad vivimos para servirnos los unos a los otros y quienes lideramos somos los más grandes servidores. Tenemos las responsabilidades más pesadas y en ello nos deleitamos. Es distinto de cómo era en Endel. Los líderes aquí no buscan que les sirvan, sino que se regocijan cuanto más grandes sean las oportunidades de ministrar y servir. El gozo más grande de cualquier ciudadano aquí es servir. Primero a nuestro rey y luego a nuestros conciudadanos, en especial a quienes nos tocaron en Endel y luego a los ciudadanos de los reinados periféricos de los que ya escucharás. Reconciliado dijo para terminar, mi querida hermana, estoy orgulloso de ti. Ve ante tu rey. Él anhela verte y recompensarte por cómo le serviste. Con esto, ambos se abrazaron y Caridad volvió con el guardia. Juntos avanzaron hacia el trono. Caridad ante Jalín. Las facciones de Jalín ahora se veían con toda claridad. Caridad estaba a solo unos 75 pies del trono. Al pasar junto a los gobernantes ni siquiera notó que se inclinaban a su paso. Su mirada estaba fija en Jalín. Le sobrecogía su majestuoso esplendor. Subió los escalones y al llegar al estrado se postró ante su rey. Jalín bajó del trono y la tomó de la mano para que se pusiera de pie y le habló con afecto. Caridad, mi querida sierva, bienvenida a mi reino. He anhelado este momento para conocerte en persona. Caridad respondió, Señor, soy yo quien ha anhelado con ansias este momento. Eres mi rey. Espero ahora estar en tu presencia por el resto de mi vida para poder servirte más plenamente. El rey entonces dijo, ven, ven y posee el reino que ha sido preparado para ti desde la creación del mundo. Yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste en tu hogar. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me cuidaste. Estuve en prisión y me visitaste. Caridad respondió asombrada, Señor, ¿cuándo te vi yo hambriento y te di de comer, o sediento y te di de beber? ¿Cuándo te vi yo como forastero y te di la bienvenida a mi hogar? ¿O te vi desnudo y te vestí? ¿Y cuándo te vi yo enfermo o en prisión y te visité? El rey respondió, de cierto te digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Jalil entonces le mostró a Caridad el modo en que le había ministrado en tan grande forma.
Al servir a su pueblo y obedecer sus leyes, se repasó su vida, cada palabra, acción, pensamiento y motivo de su corazón. Todo fue revelado. Su servicio, su entrega a la escuela, el amor que mostraba hacia sus conciudadanos, su negativa a tomar parte en actividades y discusiones inútiles o inadecuadas, las persecuciones de las que había sido objeto a causa de su pasión por Jalín, su esfuerzo por servir a los demás en el restaurante, llegando a las almas que se habían desviado, las horas de suspiros y llanto por los perdidos, la firme postura y estricta adhesión a los caminos de Jalín. Las veces que la habían hecho a un lado en eventos sociales a causa de su celo por Jalín, su negativa a hablar en contra de los demás o repetir chismes y continuaba una extensa lista. Caridad estaba impactada ante las formas en que su accionar había afectado o influenciado la vida de las otras personas. Gran parte de lo que hacía por dar gloria a Jalín ni siquiera había sido planeado conscientemente, solo seguía bien de cerca el modo de vida que enseñaban los antiguos escritos. Había algunas cosas hechas por caridad que ardieron en el fuego, le causaron pena y remordimiento, las oportunidades perdidas, los errores cometidos. Sin embargo, solo una mínima porción de los esfuerzos de su vida se perdió. La recompensa de caridad. Después de la revisión de sus últimos pensamientos, palabras y acciones, el rey miró a uno de sus vicegobernantes que estaba sentado muy cerca y le preguntó: ¿En cuántas vidas influyó caridad para mi reino? El gobernante respondió: Mi señor, son 5.183 personas, algo más de la sexta parte de la población de la comunidad. Caridad estaba sorprendida. Señor, ¿cómo pueden ser tantas? Jalín contestó: Recuerda que que en los antiguos escritos prometí que Dios les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Caridad, mi reino funciona según el principio de la multiplicación. El rey entonces le mostró en mayor detalle cómo sus obedientes esfuerzos se multiplicaban para influir sobre multitudes, aunque ella no hubiera sido una líder en la comunidad. El efecto de sus acciones era como las olas producidas por una piedra que se echa en un lago. Halin añadió: Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia nace para siempre. Su justicia permanece para siempre. Una vida sometida a mí da, como resultado, un efecto multiplicador. Repito, una vida sometida a mí da como resultado un efecto multiplicador, del que ningún ciudadano es plenamente consciente hasta estar ante este trono de justicia. Por eso muchos no obedecían en las cosas pequeñas porque las consideraban insignificantes, pero a menudo las cosas que aparentan no tener importancia son las que producen en este reino la mayor cosecha. La clave fue tu obediencia, independientemente de las circunstancias. Halim prosiguió: Caridad, ¿ves el trono vacante a tu izquierda, muy cerca del mío? Sí, mi señor, será tu trono. Allí te sentarás y gobernarás conmigo durante el resto de tu vida. Caridad estaba atónita. Señor, no soy digna de gobernar, solo fui propietaria de un restaurante nada más. Hay muchos más talentosos que yo. ¿Cómo podría gobernar contigo en un reino tan magnífico? Egoísta era un gran líder en nuestra comunidad. ¿Qué hay de él? Por favor, dame una ocupación en que solo tenga que servirte a ti o a tu pueblo. Kalin respondió: Egoísta, está al fondo del gran salón y trabajará como paisajista en secciones de nuestra ciudad llamadas planicies. También servirá a los paisajistas en algunas ciudades de la periferia. Sin embargo, tú gobernarás a causa del amor que demostraste tener por mí y por mi pueblo. Tu entereza, lealtad y humildad te han asegurado este honor. ¿O no recuerdas mis palabras en los antiguos escritos? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No solo gobernarás conmigo, sino que te he preparado un hogar glorioso sobre la costa del gran mar, cerca de mi casa en el centro regio. Sé cuánto te gusta el agua y el sonido de las olas, y por lo tanto te concedo tu deseo y deleite. A todos mis siervos fieles les otorgo los deseos de sus corazones. Caridad no sabía qué decir. El rey continuó: Gobernarás sobre 10 distritos de la ciudad. Hay otros 11 gobernadores además de ti, que supervisan un total de 120 distritos en la ciudad de Afabel. Trabajarás conmigo, junto con los otros 77 regidores de nuestra ciudad, que ocupan estos tronos. Los otros regidores tienen autoridad sobre áreas tales como la educación, la producción, el entretenimiento, las artes y otros campos. Los 77 regidores, mi padre y yo, somos quienes planificamos, diseñamos y supervisamos los eventos de la vida en Afabel. Serás parte de los consejeros en quienes más confío, además de ser vínculo de contacto entre mi pueblo y yo.
No solo gobernarás conmigo en esta ciudad, sino como sucede con los otros 77. También liderarás sobre las ciudades de los reinados periféricos. Te pongo a cargo de 20 ciudades en el continente de Bengila. Serás primera ministra de este continente. Todo el que vive y lidera allí reportará ante ti. Tú solo reportarás ante mí. Mientras Jalín le decía todo esto a Caridad, Modesto estaba en el fondo del auditorio, lleno de gozo por su excompañera de clase. Sin embargo, eso se mezclaba con algo de remordimiento al pensar, eso se mezclaba con algo de remordimiento al pensar las oportunidades que había tenido de influir en miles de vidas para gloria del reino, sin haberlas aprovechado. Podría haber sido uno de esos privilegiados vicegobernantes que trabajaban directamente con Jalín. Sentía gratitud porque le habían aceptado en el reino de Afabel, pero vio que había desperdiciado el tiempo durante su corta estadía en Endel y que esto afectaría el resto de sus 125 años de vida. El rey entonces le dijo al guardia en jefe: tráeme la corona del vencedor y el cetro de gobierno. Cuando le hubieron traído la corona y el cetro, Jalín coronó la cabeza de Caridad. Bien hecho, exclamó el rey. Buena sierva, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 distritos y 20 ciudades como recompensa. Entonces el rey le entregó el cetro y dijo: ya no te llamarás Caridad, porque te doy un nuevo nombre, te llamarás Vencedora Preciada, porque les predije a los ciudadanos de Endel: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre los distritos y las naciones, así como yo la he recibido de mi padre, y él las gobernará con puño de hierro. Jalín se acercó a la mesa donde quedaba aún un último fruto, se lo dio a Vencedora Preciada y dijo: mi querida amiga y compañera de gobierno, puedes comer del fruto del árbol de la vida. Cuando Vencedora Preciada comió, sintió que se lavaba y purificaba como lo habían sentido los otros al comer este fruto tan delicioso. Sus pensamientos desbordaban de amor todavía más grande y su deseo de servir creció a una magnitud nunca antes percibida por ella. Se había lavado todo dolor, todo pensamiento oscuro de la época de Endel. Todas las cosas habían sido hechas nuevas. Se sentía totalmente vigorizada, feliz, llena de esperanza y fe. Miró a Jalín y sonrió. Luego, sin saber exactamente por qué, rieron juntos, llenos de gozo. Era el comienzo de una relación de compañerismo para toda la vida. Jalín la acompañó hasta su trono y dijo: vencedora apreciada, vuélvete y mira a tu familia. Se volvió y los aplausos atronaron. Los asistentes danzaban con grandes sonidos gozosos. Era más de lo que habían visto en cualquier otra celebración de juicio. La atmósfera se llenó de regocijo y celebración exuberantes. Vencedora apreciada sonrió, radiante, y tanto amor la maravilló. Su rey le rodeó los hombros con el brazo y con gran gozo proclamó: hiciste bien, sierva buena y fiel. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Una palabra de instrucción y advertencia. En este capítulo, solo he compartido una vislumbre de lo que será el juicio de los santos. No puedo enfatizar suficientemente que la gloria del tribunal de Cristo será mucho mayor que toda gloria descrita en esta historia. Sin embargo, la alegoría ilustra muchas verdades reflejadas en el reino de Dios. Los detalles de esta historia no tienen como propósito establecer la verdad, sino amplificarla y transmitirla. Cuando Jesús contaba parábolas, los oyentes veían lo que querían decir y no se detenían en los detalles que no tenían relevancia a los efectos de las verdades que él estaba comunicando. Aún así, he intentado con toda cautela subrayar los puntos importantes de la historia que tienen relevancia para el eterno reino de Cristo. Para cuando haya terminado de leer el libro, podrá releer la alegoría y posiblemente encontrar mayor profundidad en las enseñanzas de las escrituras que contienen los capítulos previos y también los que siguen.